Romanos, el poder del Evangelio. Es nuestro estudio número 37. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra del Señor nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Entramos en el estudio de las cartas del apóstol Pablo, que de los 27 libros del Nuevo Testamento, él es el autor de 13, los cuales escribió en un periodo de aproximadamente unos 15 años. Pablo era un judío que había nacido en Tarso, una ciudad próspera de la provincia de Cilicia. Pablo heredó de su familia la ciudadanía romana. Recordemos que usó su ciudadanía romana para defenderse en múltiples ocasiones, como nos dice Hechos 6, 37 al 39, Hechos 22, 23 al 29. Al mismo tiempo que realizaba su llamado al ministerio, se desempeñaba en la labor de fabricar tiendas, según nos dice Hechos 18:3. El apóstol utilizó esta habilidad para no ser carga a las iglesias, según nos dice en 1 Tesalonicenses 2:9. Pablo recibió una estricta instrucción en el judaísmo, llegando incluso a ser discípulo del famoso maestro Gamaliel, Hechos 22:3. Ya hemos hablado de su conversión cuando hablamos del libro de los Hechos, y de qué manera el hombre que antes era enemigo de la fe, ahora había sido convertido por el poder de Dios en el principal defensor de la fe cristiana. Como decíamos en nuestro estudio del libro de Hechos, Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo sus conocimientos acerca del Evangelio, pues habría pasado unos 3 años en Arabia, en donde se cree que fue instruido de manera especial. Usted puede leer en Gálatas 1, versículos 15 al 20. Recordemos que el Señor Jesucristo en persona se le apareció camino a Damasco, así que el ministerio del apóstol Pablo fue sin dudas un ministerio fuera de serie. Pero esto no invalida el hecho de que el apóstol haya recibido informaciones de los otros apóstoles y de creyentes en sentido general respecto del Evangelio. Es indudable que todo el conocimiento secular del apóstol Pablo, por ejemplo, en el aspecto filosófico, le fuera de gran ayuda a la hora de dar a conocer el Evangelio al mundo. ¿Ve usted cuán importante es que todo pastor y que todo estudiante de la Biblia procure instruirse, ya sea de manera formal o informal, para obtener toda la información pertinente que le sirva en su tarea de ministrar el Evangelio? Romanos es una epístola, no es simplemente una carta, porque está dirigida no a una persona en particular, sino a un grupo de creyentes. Este es uno de los escritos principales del apóstol Pablo, junto con las epístolas a las iglesias de Corinto, las epístolas a los corintios. En esta primera epístola a los romanos, un personaje llamado Tercio se identifica en la carta como el amanuense de Pablo. Eso está en Romanos 16:22. Era común, en ese tiempo, utilizar los servicios de estas personas. Todas las cartas que se escribían de esa manera eran revisadas por el autor interesado antes de darle curso a la misiva. Recordemos que no existían los libros como los conocemos en el día de hoy, sino que eran rollos de cierto tamaño y escritos también totalmente a mano. Así que se necesitaba a alguien experto que fuera un artista de la escritura
para que lo que se escribía fuera legible y estético a la vez. Ya se podrán imaginar además cómo habrá sido la manera de entregar esos grandes rollos y lo especial que tendría que ser ese mensajero o mensajera para tener todo el cuidado necesario para hacer llegar esos escritos a su destino. En este caso, a los hermanos en Roma. Pablo tenía sumo interés en visitar a los hermanos en Roma y quería además llevar el evangelio personalmente hasta allí. Hechos 19:21 y Romanos 15:23 al 25. La iglesia en Roma probablemente fue establecida por personas que estuvieron de visita en Jerusalén el día de Pentecostés, el día que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Estos fueron entonces los responsables de llevar el evangelio a esa grande ciudad y de establecer una iglesia en ese lugar. Se sostiene como la fecha probable de la escritura de esta carta el año 57 después de Cristo. La iglesia en Roma estaba constituida mayoritariamente de gentiles, aunque había allí una comunidad significativa de creyentes judíos. Al escribir esta carta, el apóstol buscaba con ello encontrar apoyo para su proyectado viaje a España. Pero sobre todo él quería dar a conocer los criterios teológicos y prácticos de la doctrina cristiana y ayudar en el fortalecimiento del compañerismo cristiano que ya existía en esa ciudad tan importante. Veamos de qué maneras el poder del evangelio afecta nuestras vidas. En primer lugar, el poder del evangelio para la salvación del hombre. Es nuestro primer tema. Al iniciar su carta a los romanos, el apóstol Pablo destaca cuán satisfecho se siente de la fe que estos hermanos han mostrado. Y les manifiesta que ellos ocupan un espacio muy especial en sus oraciones. Además, les expresa el gran deseo de ir a visitarlos y de poder predicar el evangelio en persona en ese lugar. El apóstol inicia su exposición estableciendo el tema de la justicia de Dios que se revela por medio del evangelio como un asunto que está basado estrictamente en la fe, que es nuestro texto, Romanos 1, 16 y 17. Siguiendo con su tema, el apóstol destaca la realidad de la culpabilidad universal del ser humano, tanto de los gentiles como de los propios judíos, de tal manera que no se encuentra en el mundo ninguna persona que no sea pecadora. Romanos 1, 18 a Romanos capítulo 3, versículo 20. El apóstol establece allí que los judíos tienen una ventaja frente al mundo gentil, y es que ellos han recibido una revelación especial de parte de Dios. Pero a pesar de esto, su condición de pecado es similar a la de los gentiles, pues todos son pecadores igualmente. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Toda esta condición de perdición hace imperativo lo que se denomina como plan de salvación. Este plan apela a la fe, no a los méritos personales, pues de ninguna forma ningún ser humano puede por su propia justicia ser salvo, sino solo y únicamente por la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Como dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23. El ser humano necesita desesperadamente ser favorecido con la justificación, un proceso mediante el cual todo ser humano que está condenado por la ley divina
sea este gentil o sea este judío, es hecho justo porque Jesucristo tomó su lugar. Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. El apóstol Pablo, para ilustrarnos esta verdad, recrea la historia de Abraham. Abraham fue justificado no por sus obras, nos dice el apóstol, sino por la fe que él tuvo. Romanos 4, versículos 1 al 6. Abraham fue justificado no por cumplir con las ordenanzas, nos dice el apóstol, pues la fe le fue contada por justicia antes de la circuncisión, pero él también fue circuncidado después. De modo que su modelo es válido tanto a gentiles como a judíos. Así que fue hecho por eso padre de la fe, tanto de judíos como de gentiles. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Abraham fue justificado no por la ley, nos dice el apóstol, sino por la gracia divina que operó tanto en él como en sus descendientes espirituales, los cuales hemos sido justificados únicamente por la fe depositada en Jesucristo. Romanos 4, versículos 13 al 25. Pablo enumera los beneficios que se obtienen por la justificación. Primeramente, el hombre experimenta una nueva relación con Dios. Ya no hay enemistad entre el hombre y Dios, sino que el hombre ha hecho la paz con Dios. Romanos 5, versículos 1 y 2. Luego el hombre, dice el apóstol Pablo, experimenta una nueva dimensión respecto de los acontecimientos de su vida en este mundo, de tal modo que las dificultades cobran otra perspectiva, o sea, que aprendemos a ver la vida de la forma que Dios quiere que nosotros la veamos. Y nos proporciona de esta manera un crecimiento que nos capacita de manera especial para soportar las tribulaciones. Romanos 5, versículos 3 al 5. Y el último beneficio que obtenemos en la justificación es la seguridad de no ser condenados en el juicio final. Bueno, es por causa del amor divino que hemos sido transportados de una vida de condenación a una vida de perfecto perdón. Pablo explica que la salvación es totalmente gratuita, pero que requiere de los beneficiarios un compromiso de lidiar permanentemente en contra del pecado y una entrega de la vida en santidad y servicio continuos. Romanos 5, versículo 12, hasta Romanos 6, versículo 23, explica todo esto. O sea que en el interior de cada creyente hay una lucha permanente contra el pecado, una guerra sin tregua en la que no podemos bajar la guardia. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 24. Y en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol culmina su presentación del plan de salvación de Dios en favor del hombre, que se corona con la nueva vida que el creyente tiene en Cristo. Una vida espiritual de libertad y de justicia otorgadas por Dios por la fe en Cristo, que incluye los aspectos de liberación, adopción, esperanza, intercesión, cuidado y seguridad. Este asunto es de tal importancia que la persona del Espíritu Santo se menciona unas 19 veces solamente en este capítulo 8 de Romanos. Es admirable cómo el apóstol muestra su grande preocupación por la condición espiritual de su pueblo, los judíos. Dice la Escritura, verdad digo, dice el apóstol, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Romanos 9, 1 y 2. El corazón de Pablo se llena de tristeza, así como se llenó de tristeza el corazón de nuestro Señor Jesucristo, viendo la perdición de Jerusalén.
dice la Escritura, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42. Esta preocupación impulsaba al apóstol a pensar incluso hasta en la posibilidad de que, si perdiendo él su propia salvación, pudiera ayudar para que su pueblo llegara a creer en Jesucristo para ser salvos, se convertiría él mismo en un anatema. Romanos 9:3. Esta actitud del apóstol es similar a lo que le dijo Moisés a Dios cuando estaba a punto de destruir al pueblo de Israel en el desierto por su idolatría. Dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Tremendo. En su enfoque teológico de la doctrina de la justificación, el apóstol Pablo ahora se concentra en el misterio de la elección divina y la manera tan peculiar como Dios se ha mostrado con Israel. Esto implica que Israel ha sido bendecido por Dios con un trato indudablemente privilegiado. Pero sin embargo, siendo ellos el pueblo elegido, rechazaron de forma vehemente el Evangelio, rechazaron a Cristo, su Mesías, mostrando de esta manera una actitud de incredulidad asombrosa. Ahora, Pablo explica que esto que sucedió con ellos mostró que no todos los israelitas pertenecen a la promesa, sino solo aquellos que son verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Romanos 9, versículos 6 al 8. Aquí el apóstol hace una distinción entre los descendientes naturales de Abraham y los descendientes espirituales. Esta es una cuestión muy delicada que siempre merece ser considerada con mucho cuidado para evitar errores de interpretación respecto de la soberanía divina. Nos referimos a la elección. El apóstol claramente plantea que los profetas se refirieron al fracaso de Israel en vivir de acuerdo a su elección privilegiada. Y también deja claro que los gentiles, contrario a los judíos, fueron receptivos al llamado de Dios. Romanos 11, 26 y 27. Este rechazo de los judíos vino a ser favorable a los gentiles, a quienes les fue anunciado el Evangelio. Pero, al mismo tiempo, sirvió para demostrar que los judíos están igualmente necesitados, como todos, de la misericordia divina, y que es solo por la fe, no por ser parte de una nación ni por herencia, que se es salvo. Romanos 11, 25 al 36. Veamos nuestra segunda parte: el poder del Evangelio para la vida práctica. Pablo ahora se concentra en los criterios prácticos de la doctrina cristiana. ¿Cómo ésta afecta la conducta del creyente? Encontramos así en el capítulo 12 uno de los mejores resúmenes acerca de los deberes que conciernen a los cristianos en sentido general. Pablo destaca el gran valor de la dedicación de la vida personal a Dios, que él define como un acto de sacrificio vivo, lo cual constituye la esencia del culto que se debe ofrecer a Dios. Aquí el apóstol describe el uso correcto de los dones espirituales y cuál debe ser su motivación. El apóstol enseña a este respecto en 1 Corintios 12:7 que ningún don en particular es más importante que otro, sino que todos los dones son provechosos. A esto es necesario prestarle atención, ya que lamentablemente algunos cristianos piensan que el don de lenguas es el más importante, de tal manera que enseñan erróneamente que si usted no habla en lenguas, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Para contrarrestar todo esto,
el apóstol apela a que todos procuren el más grande don, que es el del amor y la consideración mutua en nuestras relaciones personales, de tal manera que procuremos el bien de los demás antes que el beneficio personal y antes que el deseo de imponer nuestros propios criterios. Pablo deja bien claro en Romanos capítulo 13 que los creyentes tenemos deberes sociales y cívicos que debemos honrar como ciudadanos responsables que vivimos en un país determinado. Independientemente de que estos consejos del apóstol fueron dados durante un gobierno dictatorial como el Imperio Romano, Pablo enseña que los cristianos deben estar sujetos a las autoridades. Y él dice que la autoridad del Estado está fundamentada en la voluntad de Dios. Los cristianos estamos obligados entonces a reconocer que el Estado brinda ciertas garantías de orden en la sociedad. El cristiano en este sentido tiene el deber de contribuir con el pago de impuestos y está obligado también a respetar a los que gobiernan. Pero es bueno entender que esta obediencia termina en el momento en el que el Estado o los gobernantes establezcan leyes contrarias a la ética cristiana. En ese caso, los cristianos estamos obligados a declararnos en desobediencia civil. Pablo termina su exhortación respecto de los deberes del creyente estableciendo que todos los mandamientos se resumen en una sola sentencia, dice la Escritura, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. La esperanza del inminente regreso de Cristo a la tierra, dice el apóstol Pablo, debe hacer que vivamos de tal manera que ninguna cosa de este mundo nos estorbe nuestra relación con el Señor. Por eso el apóstol nos anima para que desechemos constantemente las obras de las tinieblas y nos vistamos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Pablo aquí enfrenta con sumo cuidado ciertos conflictos que existían en la iglesia de Roma entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Bueno, parece que los creyentes judíos pensaban que los cristianos gentiles debían observar ciertas prácticas levíticas y que debían celebrar y observar ciertos días. Y para resolver este problema, el apóstol enseña que es a Dios y no a los hombres a quien le corresponde juzgar. Que con respecto a esos asuntos accesorios, cada uno debe actuar conforme a sus propias convicciones. Romanos 14:5. Así que frente a los más adultos en la fe, el apóstol apela a su sensatez de anteponer sus consideraciones en favor de los más débiles, para que de esta manera no sean tropiezo a ninguno. Romanos 14:13. En todo esto pone como ejemplo la paciencia del Señor Jesucristo. Romanos 14, versículo 1 a Romanos 15, versículo 13, trata en esos versículos todo el tema. Finalmente, veamos el poder del Evangelio para manifestar el compañerismo cristiano, nuestra tercera y última parte. El apóstol ahora pasa a considerar algunos asuntos personales que tienen que ver con sus planes de ir a España. Estamos hablando de los finales del capítulo 15 y el capítulo 16. También tenía interés de pasar hasta Roma para estar un tiempo de compañerismo con la iglesia allí. La ayuda que ellos le pudieran brindar para poder llevar a cabo esos planes resultaría de gran bendición. Es muy importante
hermanos, que se practique entre los creyentes la cooperación mutua. Porque la tarea que el Señor nos ha encomendado necesita del concurso de todos para poder llevarse a cabo, para poder realizarse. El apóstol aprovecha también al final de esta carta para hacer recomendaciones pertinentes con relación a hermanos que eran clave en el servicio cristiano, como es el caso de una hermana llamada Febe, destacando el servicio prestado por esta a la iglesia de Cencrea en su labor como diaconisa. Es muy probable que esta fuera la persona, la hermana Febe, que llevó la carta hasta Roma. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. El reconocimiento de los hermanos de manera pública es saludable para el estímulo en el servicio cristiano. Nunca debemos dejar de hacerlo. Acto seguido, el apóstol envía saludos especiales a amigos y conocidos en Roma. El fortalecimiento de la amistad cristiana es algo que debe ser una práctica entre las iglesias. Mantener el vínculo entre hermanos, entre colegas pastores y obreros de otras dependencias ministeriales es vital para la salud de las iglesias y para el testimonio cristiano en sentido general. El apóstol Pablo aprovecha para hacer algunas advertencias respecto de maestros fraudulentos. Y esto es algo que se debe hacer siempre, con toda responsabilidad, para salvaguardar la integridad de la sana doctrina. Esto era algo que estaba siempre en la agenda del apóstol Pablo, y es un asunto que no debe ser pasado por alto por los que tenemos el deber de defender la integridad del Evangelio. Finalmente, Pablo envía saludos de parte de personas que se encontraban con él en Corinto, porque la carta se escribió en Corinto. A la hora de escribir la carta, estaban allí presentes y manda saludo de ellos. Y concluye su carta con una doxología que afirma que solo Dios es digno de recibir gloria y honra, y que es solo a través de Jesucristo que tenemos acceso a la presencia de Dios. Mi querido amigo, solamente a través de Jesucristo puede usted alcanzar salvación y vida eterna. Que Dios le bendiga.